Como se ha vuelto costumbre en esta Juventus, de repente, de la noche a la mañana, o más bien de una hora a la otra, explota una noticia de mercado. En su caso lo vimos con el fichaje de Cator y de Celi, que en este caso todavía no ha llegado el fichaje, pero cómo se han hilado algunas cosas en las últimas 3 a 5 horas llaman muchísimo la atención y dejan ver quizás un indicio de que en las próximas 24 a 48 horas algo importante pueda pasar en cuanto a los fichajes de la Juventus. Bienvenidos a este su canal de Pueblo Juve. Mi nombre es Joshua y justo de esto les quiero hablar. Hay dos indicios en particular que llaman muchísimo la atención y van a los objetivos de mercado que tanto ha estado buscando la Juventus: un portero y un delantero centro. Antes de empezar, obviamente, mi invitación a que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan. Tres cosas fáciles, gratis y fundamentales para nosotros de poder llegar a muchísimos de ustedes que todavía no están en esta su comunidad de Pueblo Juve. Así que chicos, ¿qué es lo que ha estado pasando en las últimas horas en la Juventus, en la Continaza? Y todo empieza por el reportaje de Marco Amato de Il Bianconero, quien dice que se empieza a sentir un aire diferente en la Continaza el día de hoy, muy parecido a lo que se sentía en aquellos momentos cuando anunciaron a Ecator y a Selic. ¿Por qué esto es importante? Porque fue justo Marco Amato, el Bianconero, y Romeo Agresti quien fueron los que dieron la primicia de que estos jugadores estaban por ser fichados. Obviamente no ha sucedido ese fichaje, sino ya lo hubieran visto en todas nuestras redes, pero se empieza a percibir un cambio de paso dentro de la Juventus. Pocas horas después sale un reportaje por parte de Tuttosport, particularmente Lorenzo Aprile, quien dice que la Juventus habría acelerado de forma importante por un jugador y confirma que por otro jugador la Juventus habría hecho una oferta que fue rechazada y estaría estudiando hacer una segunda oferta. Entonces quizás empezamos de este último punto porque creo que es el punto que va a tomar más tiempo en que algo suceda, y este es del punto de Zion Suzuki, el portero del Parma, que actualmente está en el mercado. El Parma lo valora en alrededor de 30 millones. Tanto el Leeds como el Aston Villa lo tenían en su lista. La operación con el Leeds se cayó. El Aston Villa al final, ya que Dibu Martínez no sale, no termina de profundizar el golpe por el portero japonés, y la Juventus habría estado empezando a interesarse cada vez más al haberse caído la operación del Dibu Martínez. Para recordar, la Juventus no iba a ofrecer más de 7 millones por el portero argentino, mientras que el club inglés demandaba que fueran al menos 20 millones. Esa operación, como ustedes saben, y ya la hemos hablado aquí muchísimo, desde hace ya varios días, está totalmente caída y parece que no hay forma de que se vuelva a entablar. Por ende, la Juventus, uno de sus objetivos en la lista era Suzuki, y fue a el Parma a hacer una oferta. Esto se lo reportamos en los últimos par de días y hoy tenemos que la oferta en particular fueron de 22 millones de euros. Como les decía, el Parma pide 30 millones por el portero japonés, por ende rechaza la oferta, y ahora la Juventus tiene que tomar una decisión si va a hacer una nueva oferta por el portero o simple y sencillamente va a virar a la alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Guillermo Vicario. Y aquí pues la gran pregunta es ¿por qué nadie quiere a Vicario? Porque tanto su actual club no lo tiene ni siquiera como tercer portero, sino que lo sacó teniendo un entrenador italiano, sino que en Italia nadie ha terminado yendo por él, a pesar de que varios clubes estuvieron interesados en porteros durante este mercado. Por ende, ahorita queda por ver si la Juventus termina no ofreciendo un poco más por Suzuki, si termina yendo por Vicario o no. En lo particular, yo tiendo a intuir que harán una nueva oferta por Suzuki. Hay que recordar que acaban de recibir 17,4 millones de euros por la venta de Muharemovic por parte del Sassuolo, y acaban de recibir 3,5 millones de euros por el préstamo de Openda. Ahí más o menos le añaden un poco más de lo que iban a, por ejemplo, ofertar por Dibu Martínez, y llegas a una cifra bastante cerca, que es la cifra del portero japonés. Habiendo dicho eso, hay otra operación entablada, y esta operación dicen que ha acelerado muchísimo en las últimas horas. Esa operación es la de Randal Kolo Muani. ¿Cuál es la situación en esa? Y yo sé, hemos estado todo el verano hablando de Randal Kolo Muani, que está cerca, que se está negociando, que están hablando, que todos los días negocian, que todos los días ofrecen algo, pero la verdad es que todos los periodistas de confianza en un periodo de 3, 4 horas como mucho coincidieron de que la Juventus había pegado una acelerada por el delantero francés.
¿Cuál es esa acelerada? Imagino que se entablaron aún más negociaciones para subir la puja que tenía la Juventus. Recordemos que originalmente la Juve ofrece 73 millones por el delantero francés. Obviamente esto es rechazado. El Paris Saint-Germain insiste a día de hoy, según Sky Sport, que la valoración del francés es 50 millones, a pesar que en sitios como Transfer Market, que bueno, eso lo podemos tomar con pinzas, tiene una valoración de 20 millones. La verdad debe estar en algún punto medio. Pues resulta ser que la Juve habría hecho una nueva oferta que sube la valoración a 40 millones. Esto ustedes ya lo saben. Se rumora que esta oferta podría ser subida por un par de millones más, 42, 43 millones. La Juventus está empujando realmente, llegando hasta el límite de sus posibilidades para poder traer al francés, quien ya tiene un acuerdo con la Juventus por un contrato de 4 años a 5 millones de euros por año. Esto es significativamente importante para Randall Colomani, ya que actualmente gana 7 millones netos por año. O sea, se está bajando el sueldo para también venir a la Juventus. Yo aquí no quiero entrar en mérito si él es el delantero que nos va a resolver la situación o no. En mi punto de vista, yo creo que se le está poniendo demasiadas expectativas y va a terminar defraudando a mucha gente. Pero aquí la situación es que en las últimas 4 o 5 horas la Juventus, tanto Carnevali como Massana, habrían acelerado para tratar de cerrar la operación Randall Colomani con el PSG, teniendo ya dos conversaciones en el mismo día y se esperan aún más conversaciones mañana para poder cerrar en las próximas 24 a 48 horas. ¿Qué quiere decir cerrar? Esa es la gran pregunta. No sabemos todavía si es que quiere decir que ya se puede cerrar la compra o que definitivamente se llega a un punto de no retorno y se cae esa negociación y se vuelve a buscar por otros objetivos de mercado para el ataque. De todas formas, se espera una resolución de esta telenovela en las próximas 24, 48 horas y mi intuición es que va más del lado de las 24 horas. Obviamente los invitamos a que queden muy cerca de nuestras redes, ya que les estaremos publicando exactamente lo que vaya sucediendo durante estas horas. Mi pregunta para ustedes, chicos, es: ¿qué les parece esta situación de la Juventus? ¿Les gusta Suzuki? ¿Prefieren a otro? Si no, sería Vicario. Estamos seguros que queremos a Vicario. ¿Y qué les parece la situación Randall Colomani? Sé que están cansados de esta telenovela, pero si llega él, ¿podría ayudar a la delantera de la Juventus? ¿O sería mejor que la Juventus no gaste esos 42, 43, lo que sea que vaya a terminar siendo la última oferta por el francés, y vaya por otros jugadores para completar su ataque, que hoy por hoy solo tienen a Jonathan David? Los leo con muchísima atención. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, pueblo. Chao.